pero claro, vienen a última hora. Buenas tardes y bienvenidos, después de lo que he dicho. Para mí es un verdadero placer darle la bienvenida en esta sala del Museo Arqueológico de Alicante. En nombre de la Fundación de los Boinas Verdes Roble y Machete, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Diputación de Alicante por su apoyo y por la amable cesión de este espacio, y por supuesto a doña Guillermina Jover Solano, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Fundación MAR. A Paco Martín, que tan amablemente nos está atendiendo allí al fondo, al Círculo Monárquico de Alicante y a la Asociación de Periodistas de Alicante, que gustosamente colaboran con la Fundación. Agradecemos especialmente la presencia del coronel Juan Navarro, subdelegado de Defensa. La Jornada de Historia Militar de España a lo largo de los siglos está subvencionada por la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa y tiene como objetivo el contribuir a la promoción del patrimonio histórico y cultural de las Fuerzas Armadas Españolas entre la sociedad alicantina y fomentar la cultura de defensa. Poniendo en valor la historia de España a lo largo de los siglos. La Fundación de los Boinas Verdes, Roble y Machete, organizadora de esta jornada, junto con la Diputación de Alicante y el MAR, es una entidad sin ánimo de lucro nacida en esta ciudad, dedicada a apoyar a los Boinas Verdes en su transición a la vida civil y durante el periodo en el que se encuentran en activo, si es posible. El principal mecenas de la Fundación es el libro Boinas Verdes Españoles, una obra que rinde homenaje a estas unidades y cuyos beneficios han permitido impulsar muchas de nuestras actividades. Si lo desean, podrán adquirirlo al final de la conferencia y uno de los coautores que se encuentran en la sala lo podrá dedicar. El libro lo tienen ustedes en esa parte. Posiblemente todos tengan el libro, pero seguro que hay alguien que no lo tiene. Es muy interesante. Igualmente, les anuncio del próximo concierto benéfico que está organizando la Fundación en colaboración con la Diputación de Alicante y el ADA. El citado concierto se celebrará el día 22 de febrero a las 19 horas en la Sala de Cámara Ruperto Chapí del ADA y contará con la participación de la Orquesta de Cámara Virtuos Mediterrani, la solista al piano Rai Pung de Singapur y el coro de cámara Patnia de San Javier. Las entradas las podrán adquirir en la página www.dentalia.com, en la taquilla del ADA y en la óptica Vistahermosa. Y si realmente no quieren perder el tiempo en la página web, aquí tenemos a Alfonso Blas, que tiene entradas para poder comprarlas ya y se van con la entrada en el bolsillo. Y sin más preámbulo, me complace presentarle al ponente de esta tarde, que es la persona importante. Nuestro conferenciante, Javier Guajener, es oficial del Ejército de Tierra, comandante, con una sólida y extensa trayectoria al servicio de España, especialmente en el ámbito de operaciones especiales. Nació en el Ayun, Sáhara Español, en el año 1969 y tras ingresar en las Fuerzas Armadas accede al empleo de sargento de infantería en el año 1994. A lo largo de su carrera ascendió progresivamente hasta alcanzar el empleo de comandante en el año 2018, tras más de 3 décadas de servicio. Se encuentra en posesión de los títulos de mando de operaciones especiales y de paracaidista. Ha obtenido diversas certificaciones tanto en España como en el extranjero, entre las que destacan el curso de guerra en selva en Brasil, el curso de vigilancia contra vigilancia en Portugal, así como el cualificado como buceador elemental, y tiene acreditado el idioma inglés. Ha dedicado 25 años de servicio continuado a las unidades de operaciones especiales. Ha estado destinado en la Compañía de Operaciones Especiales número 82 en Las Palmas de Gran Canaria y en los grupos de Operaciones Especiales Valencia 3 y el Tercio de Lampurdán 4. En el GOE 3, en el GOE Valencia 3, desempeñó numerosos cargos de responsabilidad, desde jefe de pelotón y sección hasta jefe de operaciones, de sostenimiento y de planes. Igualmente ha estado destinado en el Cuartel General del Mando de Operaciones Especiales y en el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en Pétera, Valencia. En el ámbito internacional ha participado en destacadas misiones como en Bosnia-Herzegovina, Afganistán, Líbano y 2 rotaciones en la operación Apoyo a Irak, 2019 y 2022. Aunque la última ha sido en 2025, que regresó hace unas semanas, o sea que son 3. Su impecable hoja de servicio le ha hecho merecedor de numerosas
recompensa, entre las que destaca la Cruz al Mérito Militar, con distintivo blanco en 2 ocasiones, la Cruz del Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la encomienda y placa, así como la medalla OTAN, ONU y Balmes. Además de su faceta operativa, ha destacado en el ámbito académico y divulgativo. Es autor de artículos sobre historia militar publicados en revistas como Memorial de Infantería, Minerva o Información de Alicante, y ha impartido más de 40 conferencias en diversas ciudades españolas, colaborando con instituciones como la Universidad de Alicante, el Instituto de Historia y Cultura Militar, la Academia de Infantería o varias subdelegaciones de defensa. Entre sus conferencias más destacadas figuran títulos como la Batalla de Lepanto, el combate que cambió el destino de Europa, el fin del Imperio, 1898, el sitio de Pales, 1741, la defensa de Cartagena de India o aquel maldito verano del 21 o el desastre anual. Actualmente reside en Alicante, donde continúa en activo en la promoción de la cultura de defensa y la difusión del conocimiento histórico militar a través de estas conferencias, publicaciones y colaboraciones e instituciones cívico-militares. Y ya sin más, le dejo con ustedes al comandante Javier Guajenes. Bueno, buenas tardes a todos mis coroneles, amigos, compañeros, en fin. Es un verdadero privilegio para mí continuar colaborando con la Fundación Roble y Machete, aportando mi modestísimo granito de arena a la divulgación de historia de defensa, de la historia militar, que es historia de todos, es historia de España, es historia también del mundo, porque hay que ver la historia siempre en su contexto. Ahora vamos a hablar de estas cosas. Siempre que vamos a abordar un hecho histórico, amigos, me gusta empezar aclarando 3 cosas. Soy muy repetitivo, la gente dice, qué pesado, siempre lo mismo, pero es que además lo digo cada vez más insistentemente, porque creo que es importante partir de premisas adecuadas para llegar a conclusiones correctas. En primer lugar, soy de la opinión que todo hecho histórico tiene que ser trascendido, este o cualquier otro. Hay que separarse del hecho histórico. Tenemos que coger distancia con el hecho histórico. Si no lo hacemos así, corremos el peligro, en mi caso cierto al 100%, de implicarnos emocionalmente con el hecho histórico, lo cual nos resta rigor. Si vamos a hablar ahora de españoles, que ahora hablaremos también de esa palabra, e ingleses, yo ya per se ya estoy en un bando, por español, por militar, por soldado o por lo que sea, ya estoy en un bando, con lo cual me quita rigor. Y entonces, cuando voy a abordar y cuando voy a profundizar en el hecho histórico, pues me entra mejor una información que otra. Y eso es un error, eso es una falta de rigor, ¿de acuerdo? Esto que os digo, yo no lo puedo hacer. Yo me enfrasco a leer y cuando levanto la cabeza tengo un morrión y estoy cargando un arcabuz. No lo puedo hacer. Soy absolutamente un inmaduro, ya lo sabéis. Entonces hay que separarse del hecho histórico. Los grandes se separan del hecho histórico. En segundo lugar, el lenguaje. Aquí hay gente que sabe mucho de lenguajes. Vamos a ver. El lenguaje hay que saber. Yo no digo que haya que ser filólogo, no digo eso, pero hay que saber que el lenguaje muta, el lenguaje cambia. Los significados de las palabras cambian. No son los mismos, ni en la geografía del mundo, ni en los siglos. No es lo mismo. Entonces, cuando uno lee una palabra, es muy común, nos pasa a todos, porque todos somos personas del siglo XXI. Hemos nacido en nuestro momento y en nuestro lugar. Y como, por ejemplo, España, la palabra España, yo, la única España que conozco es en la que estoy viviendo, viajo con mi concepto de España por toda la geografía y por toda la historia, y es un disparate. ¿De acuerdo? Es decir, los significados de las palabras cambian. Es decir, hay que leer a profesionales, a gente documentada, que hable de lo que significaba esa palabra en ese momento.
La palabra España, bien, pero oiga, España es que ya lo decían los romanos, muy bien. ¿Y qué significado tenía? ¿Es lo mismo la España romana que la España actual? ¿Es lo mismo la España de los Austrias que la España actual? ¿Es lo mismo la España de los Borbones que la España de los Austrias con la España actual? Porque la palabra es la misma, España. Entonces, alto, y ahí hay que tener una gran honestidad y una gran humildad para aceptar el hecho científico, el hecho histórico, aunque no me guste, para bien o para mal. Claro que sí. Y en tercer lugar, palabras como España, democracia, tolerancia, esclavitud, todas esas palabras tienen que ser puestas en valor. ¿O alguien cree que la democracia actual tiene algo que ver con la democracia griega del V a.C., por ejemplo? Pero griega, si es que Grecia no existía, ya para empezar. Es decir, todo cambia. Tenemos que irnos al hecho que estamos analizando y a eso se le llama estudiar historia. Al hecho que estamos analizando y ver cómo es el mundo. ¿De acuerdo? Bueno. Y en tercer lugar, que creo que es lo más importante, amigos, es que todo hecho histórico tiene que ser necesariamente contextualizado, por el amor de Dios. Esto es lo más importante de todo. El hecho histórico ocurrió y hay que dejarlo donde está, que es en el pasado. No lo podemos traer al presente como si fuera una realidad actual, porque es un disparate. La historia analiza hechos pasados, que es donde se tienen que quedar los hechos que analizamos. Tiene que ser necesariamente contextualizado. Cuando veamos las potencias, Inglaterra o Gran Bretaña, pues no lo sé, vamos a ver lo que existía en el siglo XVI, en esas islas, yo qué sé, ahora lo vamos a ver. Tenemos que ver cómo es el mundo en ese momento y en ese lugar. Parece mentira que hay muchos profesionales de la historia que, en fin, yo no lo soy todavía, pero da la sensación que no tienen esto claro, y están manejando conceptos y mezclando conceptos actuales con conceptos pretéritos y salen los líos que salen. Y esto sirve muy bien para manipular a las personas, claro que sí, manipular a las personas, la gente no sabe, con lo cual yo cojo, buceo en la caja de la historia, saco un dato aislado y además maquillado, las partes que no me gustan las quito, porque yo no me estoy separando de la historia, me estoy metiendo en la historia. ¿De acuerdo? Y entonces saco ese dato y lo pongo encima de la mesa hoy día y surgen los líos que surgen, claro. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho lo cual, vamos a hablar de un acontecimiento, amigos. Vamos a ver, qué bueno. Muchas veces yo a esta conferencia la he llamado la Armada Invencible. ¿Y por qué tú, Javier, por qué tú has llamado esta conferencia la Armada Invencible si nunca se llamó así? Porque la gente no sabe lo que es la Gran Armada. No conoce esas palabras. ¿De acuerdo? De la Armada Invencible, de esa terminología vamos a hablar ahora. Es un hecho, fue una batalla no, fue una situación, fue un fracaso, que no una derrota, eso dicen los libros. Fue un fracaso, que no una derrota, que una nación, un Estado que escribe libros de historia, ha relatado y ha ligado a su genética nacionalista y de él hemos bebido todos. Qué cosas, ¿verdad? Y ahora mismo todo el mundo sabe lo que es la Armada Invencible. Pero si miramos el hecho contextualizado, lo vamos a ver al final de la conferencia. La Armada Invencible, la Gran Armada, ya veremos lo que significó. ¿De acuerdo? Estoy hablando lógicamente, de Inglaterra. Han ganado el relato. Son chauvinistas, han escrito los libros, nosotros hemos bebido de esos libros, y es que además los libros que escribimos nosotros son en base a los libros que han escrito ellos. Nuestra historia la han escrito extranjeros. No por extranjeros, cuidado con eso. Esto no va de razas. No por extranjeros. Pero claro, el extranjero vende su relato, vende su libro. Y en su libro lleva, como digo, en el ADN, en la genética del nacimiento de su Estado, la Armada Invencible. ¿Fue tan importante la Armada Invencible? Y si miramos el hecho contextualizado, ¿qué es lo que hay que hacer? La Armada Invencible. De ahí pasamos a Trafalgar, porque en medio no hubo nada. De la Armada Invencible pasamos a Trafalgar, las victorias, claro. De la contraarmada nadie habla, nadie sabía. Yo tampoco,
hasta que leí la contraarmada, ¿esto qué es? Ah, acabáramos, qué cosas, ¿eh? O la batalla de las Islas Terceras, o la batalla de Cartagena de Indias, la vamos a ver el mes que viene. Qué cosas más curiosas. En cualquier caso, amigos, pues sin más tardanza ni dilación, empezamos. Si sois tan amables de silenciar los móviles, si no es incómodo oír ahí los reggaetones que tenéis por el WhatsApp. Bueno, la última vez, que fue antes de... en mayo pasado, creo que fue, antes del último despliegue en Irak, hablábamos de hechos históricos que son, a mi juicio, necesarios para entender Los hechos para entender vamos a ver, Felipe II, la monarquía universal, el rey infinito, el rey prudente. ¿Por qué llaman a Felipe II el rey prudente? Porque creo que lo fue, amigos. Claro, el que no pudo nunca vencer a Felipe II habla mal de él. Pues claro que sí, eso lo hacemos nosotros, no hay que escandalizarse, ¿eh? Algunos hablamos de fútbol, yo no tengo ni idea de fútbol, pero el fútbol levanta pasiones. ¿Quién de un equipo habla bien del equipo rival? Nadie. Hablamos de partidos políticos. ¿Quién de un partido político habla bien del partido político rival? Nadie. De Felipe II decían que ganó en todos los escenarios, excepto el de la propaganda. Y es verdad, yo creo que nunca lo luchó. Es verdad, es cierto. Felipe II, amigos, nace y muere en el siglo XVI. Es el monarca más poderoso de la religión verdadera. Algún día alguien hablará, algún día alguien pondrá en valor, amigos, parece mentira que la Iglesia Católica, con independencia de religiones y creencias, sé que no voy por ahí, pero parece mentira que la Iglesia Católica no haya reconocido lo que le debe a España o a la monarquía hispánica. La defensa a ultranza de la religión verdadera. Entiéndaseme. La monarquía hispánica, aunque existía la palabra España, pero no podemos hablar de una España políticamente unida como pudiéramos entender hoy. Es un disparate. Eso no pasó ni en el siglo XVI ni en el siglo XVII. Las políticas unificadoras vienen con los Borbones, vienen con Felipe V. Es decir, Felipe II, el todopoderoso Felipe II, no tiene el poder político en todos sus reinos. No era así. Los reinos eran reinos con una elevada autonomía, que tenían su lengua, su moneda, su ejército, sus fueros, sus normas, sus costumbres, sus justicias, su moneda. Y eso eran los reinos. Aragón, el reino de Aragón, el reino de Castilla, Nápoles, ¿de acuerdo? Y lo único que tenían en común era el rey. Eran varios reinos con una figura en común, el rey. El rey no manda en todos los reinos, no era así. No era tan así, mejor dicho. Entendiendo esto, entenderemos muchas cosas del devenir histórico español en la edad moderna y contemporánea y actual. Lo hablaremos el mes que viene cuando hablemos de Cartagena de Indias. ¿Blas de Lezo? No, Blas de Lezo y de otros muchos, de Cartagena de Indias. Es el hijo de Carlos I y de su mujer, Isabel de Portugal. Veíamos la última vez que Felipe tiene derechos, porque el mundo en el siglo XVI era así, tiene derechos dinásticos sobre la corona de Portugal, y por eso cuando la corona de Portugal se queda sin descendencia, pues va Felipe II y pues conquista Portugal. ¿Pero tenía derecho? Sí. ¿Había otros que tenían derecho? También. Claro que sí. ¿Y esto cómo se resuelve? Pues que con quien tiene el ejército más grande, exactamente igual que hoy, salvando las distancias históricas, exactamente igual que hoy. Bueno, pues así fue, ¿de acuerdo? Un hombre con derechos. Estuvo casado con María de Inglaterra. Con María de Inglaterra fue la hija de Enrique VIII y Catalina, hija de los reyes católicos. Enrique VIII, católico. Enrique VIII, sabéis que, como no le dieron la nulidad matrimonial, se inventó otra religión que dijo, bueno, bien, pues todo va a seguir igual, pero ahora en la cabeza de la religión se mueve. El Papa se mueve. Entonces, pues todos los tributos vienen para mí, todas las iglesias vienen para... Bueno, esto es estupendo. Y eso es el anglicanismo. Él se erigió, muy bien, pues ya está.
en la cabeza de la iglesia anglicana. María era una mujer católica. Si estaba casada con Felipe, era una mujer católica. En las guerras de religión espantosas que hubo, lo decía la otra vez, me parece, espantosas que hubo en toda Europa, en todo el mundo, en este caso en Inglaterra, sabéis que los que salís, os gusta la noche alicantina, hay unos cubatas que se llaman Bloody Mary. El Bloody Mary, o Bloody Mary, es rojo, es de color rojo. Bloody Mary es María la Sanguinaria, esta María, porque no trataba demasiado bien a los protestantes, a los anglicanos. Y en sentido contrario pasó exactamente igual. Es decir, Felipe fue rey consorte de Inglaterra. Fue rey consorte de Inglaterra, por estar casado con una reina de Inglaterra. Así fue. Luego vamos a ver escudos. Aquí, bueno, de hecho lo veis aquí. A la izquierda, el águila de San Juan, con los cuarteles de la monarquía hispánica, y a la derecha, el león inglés con los escudos de Inglaterra, que todavía no es Gran Bretaña. Bueno, es un rey de oficina, no es un rey de acción. Si algún día vais al Escorial, visita altísimamente recomendable, veréis allí, amigos, que el despacho de Felipe II gobernaba todas sus posesiones en un despacho pequeñito. Él, a diferencia de su padre Carlos, que sí que era un rey guerrero, le gustaba meterse en harina, aunque Felipe estuvo en la batalla de San Quintín, pero le horrorizó tanto que ya no volvió a ir. ¿De acuerdo? Todos los asuntos pasaban por sus manos. Era la concepción de entonces, pues de los gobiernos que había. Pues el rey gobernaba y todos los documentos pasaban por sus manos. Pues muy bien, estupendo. Un rey profundamente religioso. Él es la mano de Dios, lo vamos a ver ahora. Él tiene un concepto providencialista del poder. Es decir, Felipe II cree que es la mano ejecutiva de Dios. Dios actúa en la tierra a través de él. Lo que Dios piense o haga no es cosa suya, es cosa de Dios. Felipe II, cuando vence en Lepanto, se mantuvo frío, Dios lo ha querido, y cuando perdió aquí, en este episodio, lo vamos a ver, la Gran Armada, pues Dios lo habrá querido. Con lo cual, hay quien dice, la legendaria, estas frases lapidarias hay que mirarlas con mucho cuidado. Dicen que Felipe II dijo, yo mandé a mis barcos a luchar contra los hombres, no contra los elementos. Bueno, vamos a ver. Hay muchos historiadores que lo niegan, entre otras cosas porque no pega con el carácter ni con el sentido del poder divino que tiene Felipe. Bueno, el rey no acapara todo el poder, el rey es el centro del poder, pero no lo acapara, lo acapararán, eso vendrá con los Borbones, ¿de acuerdo? Y la antagonista en este caso es la reina Isabel I, que más o menos es contemporánea, nace y muere poquito, con una diferencia de pocos años. Ella es hija de Enrique VIII cuando se cambió de religión y de Ana Bolena, ¿de acuerdo? Porque no le daban la nulidad matrimonial con Catalina, pues dijeron, pues con Ana Bolena. Enrique VIII tuvo 27 esposas, no lo sé, tuvo muchas. Era un hombre muy enamoradizo, yo no lo sé, pero tuvo muchas y una de ellas fue Ana Bolena. Ana Bolena es hermanastra de María, como os podéis imaginar, y ella es anglicana. Lógicamente, anglicanos y católicos pues no se llevan de la mano. En este momento tenemos que hablar que el siglo XVI, la tolerancia religiosa no se ha inventado. Eso es un concepto que viene mucho después de la Ilustración, etcétera, etcétera. Es decir, en el siglo XVI, las religiones son consustanciales al poder político. No se pueden separar. Igual que hoy no se puede entender Irak o Afganistán sin el Islam, perdón que me atasco, sin el Islam, sin la religión, no podemos entender nada. Pues en este momento pasa igual, ¿de acuerdo? Y la tolerancia religiosa no existe. No es que yo practique mi religión y lo demás me da igual. Eso no pasa. No pasa porque el siglo XVI era así. Los padres puritanos, ya en el siglo XVII, incluso un siglo después, salieron a escape de Inglaterra,
No salieron escape de la España católica, malísima, de la Inquisición. No, no, no. Salieron escape de aquí. En Inglaterra solo se podía ser anglicano. Ni católico, por supuesto, pero tampoco protestante, tampoco calvinista. No, 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 no. En Inglaterra se es anglicano o se muere. En Inglaterra y en todos los territorios del mundo, porque el mundo en este momento es así. Y eso es contextualizar la historia. ¿Qué malos los católicos? No, qué malos los católicos no, qué malos nadie, porque el mundo es así. ¿De acuerdo? Esas cosas que se oían por ahí. La Armada Invencible, lo pongo ahí en cursiva, fue un término que nunca se utilizó. La primera vez que sale esa palabra es en una carta que escribe William Cecil, este señor, que dice textualmente: así termina esta narración de las desgracias de la Armada Española que solían calificar de invencible, en mayúsculas el original, en septiembre del 88, después del desastre de la Invencible. Yo no soy un especialista en el tema, pero leo a especialistas en el tema. Y los especialistas en el tema dicen que es posible que los que hayan engordado el término invencible a lo largo de la historia hayamos sido los españoles, a lo largo de los siglos. Cuidado con esto. No solamente hay que mirar en Albión, hay que mirar también en nuestra propia casa. Así fue como se llamó, así es como están los libros. O la Jornada de Inglaterra, o la Empresa de Inglaterra, o la Gran Armada, que es el título que pone ahí, o la Grande y Felicísima Armada. Estos son los antecedentes, vamos a pasar rápidamente por aquí, porque esta es la fotografía que nos tiene que quedar en el subconsciente de dónde venimos. Carlos I, los Habsburgos, como sabéis, son reyes capicúas. Empieza con Carlos I de España y V de Alemania, acaba con otro Carlos, Carlos II el hechizado, y en medio hay 3 Felipes, segundo, tercero y cuarto. Esa es la monarquía de los Habsburgo. Carlos, el primero de la monarquía de los Habsburgo, trinca en Europa lo que nadie podía soñar en sus más húmedos pensamientos. Es decir, trinca la corona de Castilla, Castilla también ultramarina, trinca la corona de Aragón, Aragón mediterráneo, trinca la corona de Borgoña, la corona de Habsburgo y el Sacro Imperio, casi nada. Es decir, con esta foto, amigos, podemos imaginarnos cómo está Francia. Y así se entienden muchas cosas de Francia, de la actuación francesa. El enemigo sempiterno de España no ha sido Inglaterra, eso fue muy posterior. El enemigo sempiterno de España ha sido Francia. Y hay que entenderlo, rodeada por todos los sitios, rodeada por todos los sitios. Por eso cuando Carlos II casca y vuelve a sonar músicas imperiales, Francia dice, no, 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 otra vez no, hay que entenderlo. Vamos a pasar por encima por aquí, ¿de acuerdo? Felipe II no hereda todo esto. Felipe II hereda todo lo que es la península ibérica con sus posesiones ultramarinas, ¿de acuerdo? Y las posesiones de Borgoña. Todo lo que son los Países Bajos, actual Holanda y Bélgica, el Luxemburgo, el Franco Condado, ¿de acuerdo? Y eso. Bueno, ¿qué antecedentes nos llevan a la guerra entre España e Inglaterra, o la monarquía España e Inglaterra, en estas fechas? Mirad, decíamos que en 1580 Felipe II, manu militari, conquista Portugal por tierra y por mar, la batalla de las Islas Terceiras, ¿os acordáis? Portugal tiene un candidato que es don Antonio, el prior de Crato, lo vamos a ver también aquí en esta historia, que él también tenía derechos dinásticos y él quería ser el rey de Portugal, pero Felipe II pues tenía mayor ejército, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, don Antonio buscaba aliados en los enemigos de Felipe. Y entonces, pues, ¿qué enemigos son esos? Pues en Francia y en Inglaterra, sobre todo. Y entonces Inglaterra ayudaba a Antonio el prior de Crato, ¿de acuerdo? España e Inglaterra no estaban en guerra, pero la reina Isabel, pues veía con buenos ojos, no por Antonio el prior de Crato,
sino por algo que fuera que le hiciera daño a la hegemonía imbatible, que era la hegemonía hispánica en este momento histórico. ¿De acuerdo? Encima, en la Guerra de los 80 años, en Flandes, en la rebelión flamenca, Inglaterra apoya pues, a los enemigos de la monarquía hispánica, claro, lógicamente, apoya a los rebeldes flamencos, incluso con tropas. España no está en guerra con Inglaterra, ¿eh? Y hay tropas inglesas en los Países Bajos españoles. Además, hay un hecho diferencial que es la religión, lo hemos dicho antes, no podemos entender nada sin la religión. La herejía, porque así se decía, amigos, no hay que escandalizarse, anglicana, se extiende y es una misión de cualquier católico combatir cualquier herejía. Y además el Papa exhorta a los países católicos, sobre todo a los poderosos, para combatir esta disfunción herética. Bueno, de hecho Isabel, pues como veis ahí, fue expulsada de la Iglesia, excomulgada. Muy bien. Aparte de esto, intereses ingleses atacan militarmente la España ultramarina. España no está en guerra, repito, no está en guerra con Inglaterra. Y hay aquí una serie de navegantes, piratas, sí, pero eso es una simplificación, ¿de acuerdo? Hay que levantar más el foco, hay que contextualizar más. Sí, piratean, sí, son unos piratas, sí, se sirven personalmente, sí, pero también sirven a su causa, no lo podemos separar. Francis Drake, el más famoso de todos ellos, es el paradigma, es el ejemplo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Y atacan a un montón de posesiones ultramarinas, lo vamos a ver ahora, y además amenazan a la navegación en el Canal de la Mancha, que tiene por un lado Francia y en el otro lado Inglaterra, y es el punto de paso necesario para llegar a Flandes. Por eso viene el camino español, luego lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Bueno, ¿es una amenaza a la flota de Indias? Claro que sí, la flota de Indias, lo que venía de Indias era lo que no está en los escritos, tesoros absolutamente impensables, y es una amenaza porque para mantener todo este poder político hace falta dinero. Napoleón decía, para hacer la guerra hace falta tres cosas, dinero, dinero y dinero. Hace falta dinero y hace falta plata. De América vino plata, de América vinieron muchas cosas, pero sobre todo vino plata mexicana, ¿de acuerdo? Plata, primero de Potosí, una montaña de plata, y después de México también, Zacatecas y demás, ¿de acuerdo? Bueno, encima la reina católica María de Escocia está también en Gran Bretaña, la reina católica fue ejecutada por su hermanastra Isabel, en el entendimiento que María de Escocia le podía hacer sombra en sus derechos dinásticos. Esto era muy común en la época. Todos mis hermanos o hermanastros que puedan quitarme la corona, pues me lo cepillo. Y se ha acabado. Pues muy bien. Finalmente, amigos, se lleva la guerra en esos años, lo vamos a ver ahora, y la guerra hay que entenderla. Fijaros que la guerra empieza en el 85 y en el 82 ha sido la batalla de las Islas Terceras, la conquista de las Islas Azores, con Álvaro de Baza. Lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Es decir, es prácticamente, va seguido, sin solución de continuidad. Se pasa de la una a la otra. Bueno, aquí veis ataques ingleses en esos años, fijaros, en los 60 todavía no hay guerra ni hay nada. Aquí John Hawkins, con era un sobrino, eran familiares lejanos, con su sobrino Francis Drake, salen de Inglaterra, este es el triángulo negrero, salir de Inglaterra, ir al Golfo de Guinea, trincar negros, en el siglo XVI, es que tenemos que ver lo que significa la palabra esclavitud en el siglo XVI, no hoy en el siglo XVI. La condición natural del negro es la esclavitud. Sé que es un disparate, hoy se nos abren las carnes, pero en el siglo XVI esto era así. Bartolomé de las Casas, la brevísima historia, la relación de la destrucción, él decía de sustituir negros por los indios americanos, pero traer negros, porque el mundo del siglo XVI era así. Bueno, ir al Golfo de Guinea, coger negros, comerciar con ellos en la América española, ataca o fuerza el comercio
en Santa Marta, muy cerquita de Cartagena de Indias, la actual Colombia, va a Veracruz, al puerto de San Juan de Ulúa, en México, también ataca, y milagrosamente puede escaparse mientras está viniendo la flota de España. Fue un milagro. Uno de esos milagros que ocurren en la historia, pues este fue uno de ellos. Fueron los panes, los peces, la resurrección de Lázaro y John Hawkins largándose de San Juan de Ulúa. ¿De acuerdo? El fuerte sigue, se mantiene, fijaros, qué brutal. San Juan de Ulúa con un rebellín, bueno. Aquí se largaron y volvieron a Inglaterra, pues estupendo, le salió bien. Unos años, claro, aquí ven que aquí el filón es inacabable. Unos años después ya viene Francis Drake, ataca a nombre de Dios, esto lo veremos en la próxima conferencia, el verdadero valor de estas plazas centroamericanas en el Istmo a la hora de hacer los intercambios, las ferias, lo veremos el año que viene. Ataca a nombre de Dios, que es una bahía. Francis Drake siguió hacia el sur y circunnavegó el planeta, dio la vuelta al mundo, es cierto, y eso no le resta valor. Es que Elcano lo hizo antes, sí, pero eso no le resta valor, cuidado con esto, Le llegó a dar la vuelta al mundo, es cierto, raciando y atacando todas las posesiones de la España pacífica en la parte de América, ¿de acuerdo? Bueno, las Molucas, las especias, etcétera, etcétera. Claro, cuando él vuelve a Inglaterra, trae, vamos a ver, en la expedición de Francis Drake, trajo tantas riquezas que superaban en mucho la riqueza del Estado inglés en ese momento. Entonces, claro, la reina Isabel le nombra caballero, pero no le nombra caballero. Yo me imagino que lo nombraría, vamos, le pondría un piso en Torrevieja, porque con lo que ha traído Francis Drake de pasta, de dinero, pues nos ha fastidiado, ¿Que él se benefició? Claro que sí, y a su causa también. Hay que entenderlo así, porque si no es muy fácil caer en la simplificación de Francis Drake, ese pirata. Sí, pero. Sí, pero. Seguimos, ya estamos en guerra. Francis Drake ataca a Vigo. Fijaros que ya en guerra es un buen militar. Ataca al enemigo en los puertos donde le puede doler, es verdad. Ataca a Vigo, ataca a Canarias, ataca a Cabo Verde, que eran islas del Reino de Portugal. ¿Eran islas españolas? No, eran del Reino de Portugal dentro de la monarquía hispánica. Esto muchas veces hay que explicárselo también a los portugueses, que se enfadan. Y a los nuestros también, porque viene aquí mucha gente ensoberbecida. No, es que Portugal fue española. No, hombre, no. ¿Cómo española? ¿Qué significa la palabra española? En este momento, ahora sí sé lo que significa, pero claro, no hemos leído, pues española, pues estupendísimo. Vienen aquí ávidos de honor y gloria. Bueno, atacan el Caribe, Santo Domingo, la isla de la Española, Cartagena de Indias. El mes que viene hablaremos de Cartagena de Indias. No tendréis valor de perderos esa conferencia. Incluso los que la han oído 26 veces. Por ahí veo alguno que se ríe. Ataca San Agustín, en el canal de Bahamas, la ciudad europea más antigua en los Estados Unidos, San Agustín. Tiene una fortaleza, cuando vayáis a hacer fotos y me las pasáis. Hay todavía una fortaleza a 4 baluartes con la bandera de las aspas de San Andrés, San Agustín, ¿de acuerdo? En Florida, actual estado de Florida. Esto hay que entenderlo, amigos. Siempre que hablamos de barcos de vela, tenemos que hablar de vientos, si no, no entenderemos nada. Si hablamos de veleros, tenemos que hablar de vientos. Yo no soy un especialista, pero de lo que he leído, no voy a entrar con las fuerzas de Coriolis, pero vamos a ver. El viento dominante en esta parte del planeta, al norte del Ecuador, en esta parte del planeta, se llama el viento alisio. El viento alisio tiene sentido, perdonad que os dé la espalda, horario. Tiene sentido horario. Es decir, para ir al oeste tengo que trincar latitud sur, tengo que coger latitud sur, bajar hasta Canarias, este era el viaje natural. Trincar el alisio hacia el oeste, entrar por las Antillas Menores, por las islas de Barlovento, de donde viene el viento, y salir siguiendo el alisio. Para salir, ¿cómo se hace? Trincar latitud norte por el canal de Bahamas,
y volver. Este es el sentido del viento alisio. Y tocando siempre las islas terceras, en las islas Azores. Por eso siempre los ingleses han estado esperándonos en las islas terceras, que venían las flotas cargaditas, claro que sí, ¿de acuerdo? Algo muy parecido, ya no sé si se llama alisio, pasa en el Pacífico, cuando se... Otro día haré alguna conferencia de aquello, del tornaviaje y todo aquello. Es que no me da la vida. El GOE 3 me tiene consumido. Camaradas, ya en el 87 ya estamos en guerra y Francis Drake, pues que es un marino que defiende su causa, como no puede ser de otra manera, sigue atacando Cádiz. La armada que se está pergeñando estaba en un principio en Cádiz. Y hizo ahí un destrozo monumental. Por eso después se trasladó a Lisboa. Ataca Sagres en Portugal, ataca a las terceras. ¡Caramba! Y esto ya es posterior a la guerra. Aquí ya es cuando entran estos dos marinos en desgracia. De hecho, mueren aquí. Después de la batalla que vamos a ver ahora, ellos quedaron olvidados. ¿De acuerdo? John Hawkins murió de enfermedades, posiblemente de peste, en las inmediaciones de San Juan de Puerto Rico, y Francis Drake, de lo mismo, en las inmediaciones de Portobelo, en el actual Panamá. Bueno, esta es la importancia, estas son las posesiones, lo decíamos antes, y esta es la importancia de controlar el Canal de la Mancha. Debido a que fue tan difícil meter refuerzos en la guerra de Flandes, se tuvo que pergeñar y parir un itinerario alternativo por tierra, que fue lo que se llamó el Camino Español. Esto lo vimos en los tercios, la primera que dimos aquí, charla, el año pasado, ¿de acuerdo? Que es ir por tierra, ir a Flandes pero por tierra. Bueno, no vamos a entrar aquí más. La verdadera victoria sobre los holandeses, ¿cuál fue? Fue en 2010, que fue esta. ¿Esto cuándo fue? El Mundial, ¿no? Cuando Iniesta de mi vida, ¿qué decía aquel tío? Vosotros fijaros las narices de este colega, Imaginaros que se queda ahí sin motor. Habría que morir con el barco, porque cualquiera se arrima, sobre todo ahí a la derecha, a estribor, cualquiera mete ahí y se equivoca de lado, bromas aparte. Aquí veis la hinchada holandesa y aquí este colega, pues un valiente, ¿Quién fue? Pues yo qué sé. Bueno, amigos, esta es la situación del Canal de la Mancha, ¿de acuerdo? Estos son los Países Bajos, españoles son todos, pero la rebelión domina mucho territorio, los flamencos dominan mucho territorio. El resto lo domina España, la monarquía hispánica, Inglaterra y la Francia borbónica. Dicen que Albión se le llama Albión, yo no lo sé, viene de la palabra alba o albo de color blanco. ¿Por qué? Pues porque los acantilados de Dover, desde la parte de Calais, esta es la parte más estrecha, se ven de color blanco. Lo que yo no sé si se verá desde allí el toro de Osborne. Yo no sé si los ingleses estarían muy de acuerdo en poner un toro de Osborne en el paso entraríamos en guerra. Si algún inglés viene aquí algún día nos va a declarar la guerra. Amigos, para hacer esta empresa, el todopoderoso Felipe, ¿qué hace? Pues pregunta a sus mejores generales, que posiblemente en este momento histórico sean los mejores generales del mundo. A su mejor general naval, que es Álvaro de Bazán, el de Lepanto, el de las Islas Terceras, es el mismo. Y Álvaro de Bazán, que hace 3 años ha estado haciendo una maniobra militar absolutamente brillante en las Islas Azores, pues propone una copia de esa acción a lo bestia, elevado al cubo, con 150 barcos y 60.000 tropas. Esto no lo puede hacer ni siquiera el todopoderoso Felipe II. Es una fuerza absolutamente abrumadora, impensable. Y le pregunta también a su mejor general del ejército de tierra, que es Alejandro Farnesio. Y Alejandro Farnesio le dice, pues sí que lo podemos hacer, pero para hacerlo, primero, tenemos que acabar con la guerra de Flandes, que los holandeses rebeldes están ya muy debilitados. En segundo lugar, yo tengo aquí 34.000 tropas, la mejor infantería del mundo del siglo XVI y de gran parte del siglo XVII son los tercios de España, y esos están en Flandes. Y eso es lo que ofrece Alejandro Farnesio, acabar con la guerra y esas tropas embarcarlas, cruzar el estrecho paso de Calais
y desembarcar en Inglaterra y a partir de ahí a barrer hasta Londres, ¿de acuerdo? Eso es lo que propone. Bueno, como dato curioso, este es el escudo de armas de Alejandro Farnesio, duque de Parma. Parma está en Italia. Entre los cuarteles veréis que hay un cuartel que es fondo amarillo con 6 flores de lis azul. Por esa razón, el cuarto tercio de la legión, Alejandro Farnesio, tiene ese escudo, fondo amarillo con 6 flores de lis azul. Bueno, esto es un chascarrillo. Finalmente, amigos, esta es la situación de Inglaterra, está hasta arriba, tiene muchas fuerzas desplegadas en los Países Bajos, apoyando a los rebeldes, tiene muchas fuerzas desplegadas en la frontera de Escocia, en el norte. La reina María ha muerto, se la ha cepillado Isabel, ojo, no nos vayan a invadir los escoceses son países católicos, históricamente es católico, la bandera de Escocia es azul con las aspas de San Andrés, igual que las nuestras en blanco. Esa es la bandera de Escocia, ¿de acuerdo? Finalmente, el rey tira por en medio y dice, bueno, pues ni para ti ni para mí. Vamos a hacer una gran fuerza que vaya embarcada con Álvaro de Bazán en 130 barcos, con casi 20.000 hombres, que vayan a el estrecho de Calais y desde allí escolten a las tropas de Alejandro Farnesio por el estrecho de Calais, por el paso de Calais. Es decir, primero, la Gran Armada, la Armada Invencible, no era una armada de invasión, era una armada de escolta. Iban a escoltar a las fuerzas de Alejandro Farnesio. Pero llevan un montón de tropas, claro que sí, porque en el siglo XVI se combate así. Hay mucha infantería que va embarcada, porque se combate, acordaros de la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto ha sido hace 7 años, que era una batalla de infantería en plataformas navales, pero de infantería, pinrelera, ¿de acuerdo? Y entonces hay muchas fuerzas embarcadas para los abordajes o incluso para desembarcar y hacer una cabeza de playa, pero estas tropas no son las que van a llegar a Londres. Lo previsto eran las tropas de Alejandro Farnesio, ¿de acuerdo? 27.000 de Alejandro Farnesio. ¿Por qué? ¿Qué problema hay, amigos? ¿Qué problema hay en el estrecho de Calais? El estrecho de Calais, hoy día pasa igual, es una zona muy mala para la navegación. Es una zona con muchísimos bajíos. Los barcos grandes tocan abajo. Esto es una foto de satélite, fijaros, la batalla de las dunas es por esto, las dunas sumergidas, fue aquí, fijaros, y aquí igual, fijaros ahí. Entonces los holandeses tenían pequeños barquitos, los filibotes, que eran especialistas en sortear esos escollos y hacernos daño. Es decir, podíamos llegar con la Gran Armada, con los barcos grandes, a Calais o a Dunkerque o a Gravelinas. No, en Gravelinas, cuidado, en Gravelinas hubo 1000 batallas. La Gran Armada en muchos libros también se llama la batalla de Gravelinas. Hubo batallas navales y batallas terrestres, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Lo decía cuando hablábamos de las terceiras, y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Los mejores barcos oceánicos, los mejores barcos de guerra que tiene el mundo en el siglo XVI no son españoles, cuidadín, son portugueses. Son portugueses. Los barcos portugueses fueron los que cogió Álvaro de Bazán para la empresa en las Islas Azores y son los que cogerá Álvaro de Bazán para la Gran Armada. Barcos portugueses. Sí, pero de la monarquía hispánica, cierto. Cuando Álvaro de Bazán entró con sus galeras en el mar de Paja, en la desembocadura del río de Tajo, donde está Lisboa, y trincó allí los galeones portugueses intactos, yo me imagino que le daría una angina de pecho. Se desmayaría, habría que darle ahí 300 amperios, rápido, 3-4, 4-3. Bromas aparte, porque claro, el tío había trincado lo que no estaba en los escritos. Recuerdo que en la batalla de las Islas Terceras, un solo galeón, el San Mateo, lo vamos a ver aquí también, perdón, pido disculpas, el San Mateo aguantó todo el cañoneo de la armada enemiga durante horas, un barco portugués, ¿de acuerdo? Esto no le resta valor a la navegación española, que hay gente que se siente ofendida por esto. Colón,
¿Qué hago yo hablando de Colón si estamos hablando de esto? Yo qué sé. Colón aprende a navegar con Portugal. Las cosas tienen que ser puestas en valor y decirlo con toda la contundencia del mundo. Entendiendo lo del alisio, ¿por qué salgo yo por aquí? Pues no lo sé. Entendiendo lo del alisio que hemos visto antes, no es descabellado, los que aprenden a navegar en el Atlántico son los portugueses. Son los portugueses los que conocen estos vientos y estas corrientes. Y son los portugueses los que saben que para volver a Portugal, portugueses se expanden por el sur, no pueden expandirse por otro sitio. El Mediterráneo está Aragón y los turcos, en el norte está Francia e Inglaterra, ¿y por dónde se va a expandir? Pues por el sur, no hay otro sitio. Y son los que saben y descubren que para volver a Portugal, para volver al norte, hay que adentrarse en el océano. Hay que entrar en el Atlántico. Por eso digo que no es descabellado pensar que alguno de estos barcos tocara en América. No es descabellado en absoluto. Por eso siempre la negociación del Tratado de Tordesillas, el paralelo más allá, más acá, porque es posible que conocieran que a más allá había tierras. Yo no lo sé, no estaba allí, pero no es descabellado pensar esto. Bueno, he acabado hablando de Tordesillas y no sé por qué, en fin, pido disculpas. Si alguno se quiere alistar, os estamos esperando en el GOE 3. Veo aquí gente joven, gente ávida de combate. Grupo de Operaciones Especiales Valencia número 3. Rechazad imitaciones. No me vais a invitar más, ya lo sé, soy un inmaduro, ya lo sé. Amigos, Álvaro de Bazán, el Marqués de Santa Cruz, en Lisboa, organizando la Gran Armada, muere de tifus. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que buscar un mando para la Armada. Estamos en el siglo XVI, hay que buscar un mando que tenga el suficiente rango. Ese mando es el duque de Medina Sidonia, que no era marino, no quería esta empresa, pero al final el rey se lo impone y se lo impone. Medina Sidonia embarca en un galeón portugués en el San Martín, es el buque insignia de su escuadra. Aquí embarca él y como él no sabe de cosas de mar, embarca con un montón de asesores que sí que le pueden aconsejar de temas navales, de aspectos marinos. Entre otros está Miguel de Oquendo, cuya historia, los Oquendos son una saga de marinos. Veremos cuando hablemos del 98. En la parte inglesa, pues, bueno, pues este es el jefe, Howard, también un noble, ya anciano, y como no podía ser de otra manera, nuestros amigos Hawkins y Drake y otros muchos, ¿de acuerdo? Bueno, grosso modo, no vamos a entrar en detalles, en datos, porque al final acabamos aquí roncando. España manda 130 barcos, esto está perfectamente documentado, 130 barcos con 2.400 cañones y unos 26.000 hombres. Inglaterra tiene 100 barcos, más los pequeños filibotes holandeses, tiene 2.000 cañones y 20.000 hombres. Hay una superioridad española, hispana, es cierto, pero tampoco es una gran superioridad. Bueno, finalmente, amigos, la Armada, la Gran Armada, me imagino que vendría en un poquito más de orden, estos son planos ingleses, llega a ver la entrada del Canal de la Mancha. Trinca un barco, el Golden Hind, le preguntan y se dan cuenta que toda la armada de Drake, toda la armada inglesa, está metida en la bahía de Plymouth. Están todos dentro. Una oportunidad absolutamente brillante. Bueno, no lo sé. ¿Qué habría hecho Álvaro de Bazán aquí? No lo sé. Eso es hacer ucronías, además gratuitas, del campo de la novelística, no lo sé. ¿De acuerdo? Hay marinos que le dicen que ataque, que así se la ponían a Felipe II, pero Medina Sidonia no lo va a hacer. Dicen, esto es un cuento chino, esto ya lo afirmo, que Drake estaba jugando aquí a las pelotas o a los bolos, o no sé qué, y le dijeron, mira, que viene la Gran Armada. Y él dice, les combatiré cuando acabe mi partida. Cuento chino. Esto pasa mucho en la historia, no vamos a entrar en más detalles. Va de sobradito, va de sobradito Francis Drake. Bueno, finalmente, un barco velero, amigos, no puede navegar al 100% en contra del viento. Un barco velero, si el viento viene para acá, no puede navegar al 100% en contra del viento. Lo que sí puede navegar con las velas de cuchillo y las velas latinas es en diagonal. No para adelante al 100%, pero sí a 45 o a X grados. Y así ir navegando haciendo un zigzag avante, ¿de acuerdo? Eso se llama navegar de bolina o bolinear. Y como los ingleses siempre han sido muy buenos, porque lo han sido y hay que decirlo, Francis Drake aprovecha
La falta de decisión hispana, y navegando de bolina, porque el viento sopla del suroeste, navegando de bolina, trinca el barlovento. Qué buenos han sido los ingleses siempre para trincar el barlovento. Siempre, Nelson, qué buenos han sido. El que tiene el barlovento tiene la libertad de acción. Él decide dónde y cuándo atacar. Lo decide él, porque él tiene la energía propulsora, el viento, el barlovento. Y fijaros si lo tenía claro, que engancha el barlovento y ya no lo va a soltar en toda la batalla. Bueno, se pone a barlovento, España, la monarquía, con su escuadra forma una media luna y avanza. Bueno, pues por el Canal de la Mancha. Prácticamente no hay combates, hay alguna escaramuza. Cuando hay conato de combates, España ría sus velas, saca los garfios y los tercios a cubierta. Los ingleses nunca se empeñaron en combatir así. Eso se llamaba combatir a la española. Nunca se empeñaron porque sabían lo que había ahí. Nunca hubo un enzarzamiento de dos barcos. No pasó. En esta navegación, uno de los galeones, en el trasero del Rosario, rompe una vela y se queda retrasado. Allá que viene nuestro amigo Francis Drake y dice, un galeón intacto. Y ahí va Francis Drake, le habían dado la misión de encender un fanal es un farol, un fanal en popa detrás, para que la escuadra inglesa viera la luz y pudiera de noche navegar al ritmo que marcara ese fanal. ¿Qué es lo que hace Francis Drake? Apaga su fanal, qué cosas, apaga el fanal porque quiere ir a por el Nuestra Señora del Rosario y lo trincó. Todas las municiones, todos los cañones, todo el dinero, lo trincó prácticamente intacto. Y al día siguiente, cuando amanecía, la escuadra inglesa prácticamente pegada a la española. Pero como tienen el barlovento, arriaron velos y ya España, pues la escuadra española se separó. Qué cosas más curiosas, ¿verdad? Nuestro amigo Francis Drake. Bueno, ahí veis el Nuestra Señora del Rosario. Sigue la escuadra, va pasando el tiempo, el viento dominante siempre es el mismo. Sigue la escuadra, el San Salvador era otro barco que explosionó. Hay muchas teorías, que si hubo un tío que le pegó fuego a la Santa Bárbara, un desencantado, temas de amores, temas de faldas, un infiltrado inglés, yo qué sé. El caso es que San Salvador explosionó con la pólvora que tenía en la Santa Bárbara y ahí quedó, con gente muerta, gente quemada viva, no sirvió para prácticamente nada. Llega un momento, el día 2 de agosto, que el viento cambia, ¿lo veis? El viento cambia del otro lado. España es la que tiene el barlovento. Entonces dan la vuelta y van a dar caza a los ingleses. Pero eso fue muy poco en tiempo, y ya el viento dominante cambió y ya siguió toda la batalla con viento del suroeste. Amigos, bueno, se llega a la isla White, aquí está Portsmouth. Portsmouth es donde está el Museo Naval Inglés, visita absolutamente recomendable, ahí está el Victory, lo veremos cuando hablemos de Cartagena de Indias. Bueno, siguen los ingleses, sigue soplando el viento, hay pequeñas escaramuzas, aquí no hay ninguna batalla, Aquí ellos lo pintan muy bien, claro, como si esto fuera la batalla de Trafalgar, que no lo fue. Siguen, pero claro, a medida que se avanza más, hay que entender que ya la Armada no puede retroceder, la Armada nuestra, la Armada española ya no puede retroceder, porque retroceder es navegar de bolina, y no se puede navegar de bolina con una armada enemiga a barlovento, no se puede hacer eso. Y ya se ve la costa francesa, la victoria es nuestra, hemos cumplido la misión. Finalmente, la Armada, la Gran Armada, a la altura de Calais, para no tocar en las zonas de bajíos, ancla, fondea, y ahí espera a que Alejandro Farnesio embarque a todas sus tropas y poderlos acompañar hasta Dover, hasta el Toro de Osborne, hasta los acantilados blancos. ¿Qué pasa con los ingleses? Los ingleses refuerzan aquí todas sus fuerzas y como ven que la catástrofe es inminente, los tíos utilizan una táctica, fijaros que militarmente no pudieron, pero utilizan una táctica, es lanzar brulotes. Brulotes son barcos incendiados, ardiendo, ¿de acuerdo? Los lanzan y es el propio viento los que los abate, ahí los veis los brulotes, los que los abate sobre la Armada española. La Armada que estaba fondeada. La Armada española entra en pánico, eso fue así, entra en pánico, cortaron las anclas, ni siquiera los cabos de las anclas, ni siquiera los
los izaron, todavía tiene que haber ahí anclas de la Armada Invencible, ¿eh? De la Gran Armada, seguro. Y al final fue una catástrofe porque empiezan a huir desordenadamente, ¿qué cosas? Lo que no habían conseguido en todo el canal, lo consiguen en una noche con brulotes. Amenaza el viento además con estamparlos contra la costa, como hubo barcos que fueron estampados contra la costa, y finalmente fue un sálvese quien pueda. Esta fue la victoria inglesa, qué cosas. Ahí tenéis a los brulotes, perdón, sí, ahí tenéis un dibujo de los brulotes. Bueno, aquí encalla una de las galeazas. Vimos en la batalla de Lepanto lo que era una galeaza, la San Lorenzo. Aquí perdemos el San Mateo de las Islas Terceras, ahí lo tenéis. Otro galeón portugués, el San Felipe, este es un error. Bueno, y ahí veis a la Armada Española largándose con la Armada Inglesa, siguiéndole los talones, aprovechando todo este desbarajuste. Aquí Medina Sidonia ordena reagrupar a las fuerzas, hay capitanes de barcos que no obedecen, qué cosas. Y al final, pues se convierte en un sálvese quien pueda. Y eso fue así hasta que prácticamente llegaron a España. Finalmente se decide circunnavegar las Islas Británicas, lógicamente no se pueden meter otra vez por el canal de la Mancha, siguiendo el viento dominante. Ese año Carlos Alcaraz estará a punto de ganar el este de Australia. Ahí lo veis, el tío enamorado del GOE 3. Esto es una galeaza. Ese año hubo un viento del oeste, como no había habido en muchos años, que provocó que muchos barcos se estamparan contra la costa. Muchos de ellos porque no tenían anclas. Las hemos dejado en Calais. Muchos de los barcos se estampan en las costas occidentales de Escocia y sobre todo de Irlanda. Se tiene constancia de muchos barcos que encallaron ahí, ¿de acuerdo? Que encallaron y se perdieron ahí. Las tripulaciones de esos barcos, pues, sufrieron infinidad de odiseas, de historias. Luego vamos a ver alguna que otra. Como dato curioso, esto es un billete de 10 libras esterlinas. Ahí veis una galeaza. Se trata de la galeaza Girona. Remos y velas, es una galera o una galeaza. Y tiene aquí un dibujo muy característico, que es una especie de lagartija, una salamandra. ¿Por qué? Porque en los restos de ese pecio se encontró un broche de oro que está ahora mismo musealizado en un museo, aparte de una cruz de espada de Santiago, algún caballero de la Orden de Santiago, y más piezas de oro. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que pierde España? Espera, esto está más que documentado. No, pierde la armada entera, no. España de los 130 pierde 30 barcos, pierde 13.000 hombres y, fijaros, Inglaterra pierde ningún barco, pero pierde 10.000 hombres. ¡Qué barbaridad! Casi tanto como los españoles. ¿Por qué? Porque la reina Isabel no autorizó a sus tripulaciones a desembarcar de los barcos, porque estaba temerosa de que volviera a venir la armada. Y entonces la vida embarcada, falta de higiene, enfermedades, mortandades absolutamente espantosas. Estas son medallas conmemorativas que hacen los ingleses con sus leyendas en latín y español, siempre con los barcos rotos. Más de lo mismo. Esto es una moneda conmemorativa. Esto nunca pasó. Ellos ponen aquí un barco español y un barco inglés enchufándose. Esto nunca pasó, ¿de acuerdo? Fue un fracaso, no fue una derrota militar. Las cosas son como son. Y si no, pues que lean libros y no pasa nada. Si esto no hay que escandalizarse. Monedas conmemorativas. En las costas de Irlanda hay muchos hitos conmemorativos de todo esto. Allí lo llaman la armada, de armada. Lo llaman así. Esos son los pedrolos que hay por allí cerca de los Pecios, en la costa. Esto es un cañón muy curioso. Este es del Trinidad Valencera, de un barco, y ahí veis un cañón de bronce del rey Felipe. Felipe fue rey de Inglaterra, con las armas hispánicas a la izquierda y las armas inglesas a la derecha. Esto es un cementerio donde dice que, bueno, aquí hubo 397 prisioneros de la Armada Española. La Spanish Armada, restos, pecios, naufragios en Irlanda. Hay sitios alegóricos directamente a la Armada Española.
incluso los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, fueron allí a inaugurar todos estos sitios. Uno muy característico es Sligo, que está aquí, porque aquí embarrancaron 3 barcos, aquí murieron 1.100 personas. Y como dato curioso, en esta playa, todos los años se celebra, los irlandeses son católicos, lo sabéis, se celebra pues 1.100 cruces, o bien en la arena, o bien cruces de madera, en procesiones, con banderas con las aspas de San Andrés, rememorando, qué curioso, nosotros no tenemos ni idea, pero ellos lo siguen recordando, incluso tiran coronas al mar por los que murieron allí ahogados, y sé que en 2024 fueron autoridades de la Armada Española, entre ellos el AGEMA, que está aquí, para hacer presencia en los actos de la conmemoración del desastre. Aquí veis recuperando un cañón, aquí veis recuperando ruedas de artillería de sitio, artillería de asedio, que en algún sitio he leído que estas ruedas son de artillería naval. No cabe en el barco de ruedacas. Fijaros el tamaño del buceador. Esto es un cañón, una rueda que levanta así. No tiene sentido. De Cuéllar Trail. Francisco de Cuéllar fue uno de los capitanes que no hizo caso a Medina Sidonia y se largó con su galeón San Pedro. Estaba arrestado para ser, además, colgado de un penol. Su barco naufragó y eso le salvó la vida. San Francisco de Cuéllar se escapó, sobrevivió al naufragio y el tío escribe su Odisea atravesando con infinitas penalidades, persecuciones de los ingleses, maltratos de los irlandeses, sirviendo como esclavo para unos, brutal, hasta que el tío logra atravesar las Islas Británicas y logra llegar a Flandes español, donde escribe al rey Felipe. Ríete tú de las rutas de evasión de los de operaciones especiales. Francisco de Cuéllar, más conocido como las sandalias este tenía que tener unos callos en los pies como un jabalí, de lo que anduvo. Digo yo qué sé. Amigos, esto fue la Armada, la empresa de Inglaterra. Fue esto. No fue más que esto. La contraarmada, pues la reina Isabel se quiere desquitar y aprovecha, y hace bien, y aprovecha el momento de debilidad español para lanzar una fuerza grande, superior a la Gran Armada, aunque no se tenga constancia de esta empresa, de esta acción bélica, para acabar con lo que queda de la Armada e imponerse ella. Y hace bien, es lógico, no hay que escandalizarse. Esto dicen que sufría de alopecia. Yo no sé porque los que tenemos abundante pelo, pero dicen que tenía pelucas y bueno, yo qué sé. Aquí veis un cuadro, aquí nada es fortuito, aquí todo tiene su sentido. La iconografía de esto, aquí todo tiene su sentido y tiene que ser puesto en valor por expertos. Aquí en el cuadro de la derecha veis la tempestad de la Gran Armada, aquí en el cuadro de la izquierda veis los brulotes, se aprecia ahí un poco con humo. Y aquí sobre todo se ve la reina con la mano depositada en un orbe, en un planeta Tierra, en el cual se ve Brasil. Brasil era portugués. Brasil, Portugal, quedaros con eso. Y esto es un cuadro del Goe 3 porque la reina hubiera querido que el Goe 3 hubiera estado, pero no lo tenía. Entonces, pues tenía Francis Drake, pues mala suerte. Bueno, amigos, ¿cuál es el plan inglés? El plan inglés subrayado y en negrita. El primer objetivo es destruir lo que queda de armada. Eso es lo principal, a lo cual se tiene que subordinar todo lo demás. Primero hay que destruir lo que queda de la armada, que sobre todo está en Santander. Santander siempre ha sido un puerto de primerísimo orden en la navegación castellana. Santander. Aunque había barcos en varios sitios, pero sobre todo Santander. En segundo lugar, porque esto es una empresa que cuesta mucho dinero y la reina Isabel no tiene tanto dinero. Tiene que recurrir al dinero privado de gente que quiere sacar beneficios. Y los beneficios de España en este momento, ¿qué es? La flota de Indias. Claro, es lógico, no hay que escandalizarse. En segundo lugar, conquistar Lisboa. ¿Para qué quiere Isabel Lisboa? Isabel Lisboa le da igual. Lo que pasa es que don Antonio, el prior de Crato, hablábamos antes de él, le ofrece seguramente a la reina Brasil a cambio de que la ayude y él pueda ser el rey de Portugal. Claro que sí. De hecho, don Antonio, prior de Crato, lo vemos otra vez
enfrascado en esta aventura. Y en tercer lugar, trincar pasta. ¿Y eso dónde se trinca? Con la flota de Indias que vendrá desde las Islas Terceras o desde las Islas Azores. Claro. Pero el primer punto, subrayado y en negrita. Lo primero, destruir la flota. Bueno, amigos, para esta empresa, la reina Isabel, bueno, Francis Drake es su jefe naval. Después de esto, de esto que vamos a hablar ahora, Francis Drake cayó en desgracia. Lo vamos a ver ahora. Y John Norris dicen que este era el amante de la reina. Yo no lo sé. La reina Isabel no se casó nunca. La llamaban la reina virgen. Virginia, el estado de Virginia viene de ahí. Virgin. Yo no sé si era virgin. La verdad es que nunca estuve allí, pero bueno. En cualquier caso dicen que Norris era el amante de la reina alopécica. Francis Drake hubiera querido ser sargento de la COE, pero no pudo. Y aquí veis a Antonio, el prior de Crato. Antonio el prior, que viene embarcado en estos barcos. La comparativa, no vamos a entrar tampoco en datos, siempre es igual, pero bueno, la contraarmada es superior a la gran armada. Qué cosa más curiosa. Nadie sabe de la contraarmada. Nunca se ha escrito casi nada de la contraarmada. Una armada superior a la invencible que todo el mundo sabe. ¡Qué cosas! Bueno, decíamos que los ingleses tienen que venir a Santander. ¿Y dónde vienen los ingleses? A La Coruña. ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo es esto posible? Esa ya, claro, la reina Isabel después de esto llama a Drake, lo llama a capítulo, y a su amante le habría tocado 3 años de sofá, supongo que lo habría arrestado ahí a sofá, digo yo qué sé. Va a La Coruña. ¿Por qué va a La Coruña? Porque Francis Drake también quiere flus. A él la gran armada le parece muy bien, y su reina le parece muy bien, pero él quiere pasta, y la pasta no está en Santander. La pasta está en el otro lado, y entonces tiran por el camino de en medio y atacan La Coruña. ¿Pero qué interés tiene La Coruña? Cero. Ninguno. Bueno, atacan La Coruña, atacan esto es la isla de San Antón, actualmente está unida a tierra. ¿Y en qué hay en La Coruña? Pues en La Coruña no hay nada. Fijaros, esto hay que ponerlo en valor. ¿Qué tiene? Una compañía de ejército regular. 100 tíos, si llegaría. 100 tíos. Lo demás son milicias, civiles armados, cada uno de su padre y su madre, gente que viene de la armada porque el barco ha acabado aquí y se ha acabado. Esa es La Coruña. Finalmente hay 3 barcos y 2 galeras. A la empresa de Inglaterra fueron galeras. Lo que pasa es que la galera no era un barco atlántico, ¿os acordáis? Son barcos mediterráneos. Tuvieron que volverse. Y aquí están las 2 galeras. Bueno, finalmente llega la armada, entra en la ría de La Coruña, se ponen al alcance de La Coruña, les zumba la artillería, tienen que salirse de su alcance, y finalmente, ¿cómo es el plan de ataque inglés? Pues viendo que estos barcos no les van a impedir los desembarcos, lo que hacen los ingleses es intentar tomar la isla de San Antón, la artillería de San Antón no les deja, son expulsados y desembarcan aquí. Desembarcan aquí para montar, en el desembarque, vienen las galeras a zumbarles y después las galeras se largan de aquí. Después a los capitanes de las galeras los llaman a capítulo. ¿Tú qué pasa? Vas allí, pegas 3 tapones y después te largas. Que tenías las lentejas al fuego, no me lo digas, tenías las lentejas al fuego. La bechamel de las croquetas. Ay, qué cosas. Bueno, y ahí se quedan estos valientes. Finalmente Albión desembarca artillería, le pega a los galeones, hunde a los galeones y ya puede lanzar su ataque, que va desde la muralla exterior de la pescadería hasta el desembarco en el istmo de La Coruña. Las tropas españolas tienen que salir a escape y se refugian en la ciudad alta, que es una ciudad amurallada. ¿De acuerdo? Bueno, ahí los ingleses montan un asedio en toda regla, con artillería, hacen una brecha, hacen una mina, ahí, como la de Alatriste, ¿os acordáis la de Alatriste? Y finalmente logran hacer una brecha para lanzar el asalto. Lanzan el asalto, pero son rechazados, entre otros por María Pita. De María Pita dicen, bueno, vamos a ver, yo no lo sé. De esto también aquí hay mucho mito y mucha leyenda. Aquí vemos a María Pita manejando una espada. Yo no sé si una mujer del siglo XVI, el arte de la esgrima, no lo sé, porque en el siglo XVI era como era. Aquí con una lanza, esto está en la plaza de María Pita, en La Coruña, en otros dibujos se le ve soltando pedrolos. En cualquier caso, las mujeres tuvieron una parte muy activa en la defensa de La Coruña, apuntalando puertas, apuntalando
ventanas, tabicando murallas, reforzando, llevando refuerzos a los defensores de las murallas, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente pasa el tiempo siempre es un factor clave en estas fechas, porque el tiempo quiere decir enfermedades. El tiempo quiere decir enfermedades. Pasa el tiempo, llegan las pestes, llegan las enfermedades, las epidemias. Bueno, pues caramba, teníamos que ir a Santander, no hemos ido. Hemos ido a La Coruña y no nos hemos comido un torrao. ¿Qué hace aquí nuestro amigo Francis Drake? Dice, bueno, pues vamos a Lisboa, vamos a la tercera. Toca Vigo, se reabastece en Vigo y entra en Lisboa. Perdón, y va a atacar Lisboa. Él decía de desembarcar directamente en Lisboa para atacar por tierra y por mar, pero Norris dijo que no, que prefería desembarcar lejos para que cuando el ejército de invasión fuera por tierra avanzando, el prior de Clato fuera exaltando al pueblo portugués para unirlo a su causa, cosa que no ocurrió. ¿De acuerdo? Pues entonces los tíos desembarcan en Cabo Peniche, que está a 80 kilómetros de Lisboa, 12.000 ingleses, llegan a sangre y fuego, si venían con enfermedades, sumar todas estas enfermedades. Y además los combates que que el reino de Portugal combate contra los invasores ingleses, porque así era. Finalmente llegan a Lisboa y Francis Drake con sus barcos no entra en el estuario, se queda en Cascais. ¿De acuerdo? Bueno, ahí se queda Francis Drake. Francis Drake no intervino más en la batalla. Aguantad, amigos, que esto ya queda poco. Llega el ejército de ocupación, se pone al alcance de la artillería, les tumban, rodea, les ataca caballería, eso es el símbolo de caballería. Caballería hispánica, que no española, hispánica, ataca. Finalmente, amigos, entran y se establece un campamento cerca de las murallas de Lisboa. Lisboa es una ciudad amurallada, y desde allí van a lanzar el asedio. Ya ha pasado mucho tiempo, ya hay muchas enfermedades y ya hay mucho desgaste. Aquí seguramente ya habría problemas de provisiones, ¿de acuerdo? Alonso de Bazán, el hermano de Álvaro de Bazán, tiene unas cuantas galeras aquí. Bueno, finalmente, amigos, intentan entrar, se sale de la ciudad, no vamos a entrar en la batalla, se sale de la ciudad y rápidamente los ingleses ven que ya aquí no hay nada que hacer, porque Lisboa no tiene ninguna voluntad de rendición. Y ellos no tienen ninguna capacidad de asediar la ciudad y mucho menos de abrir una brecha, que hace falta tiempo, hay que traer artillería, zumbar en la muralla para abrir una brecha, para lanzar el posterior asalto. Finalmente los ingleses se retiran, se tienen que retirar además por el interior porque la costa del canal la domina la armada de Bazán. Hay contraataques desde la ciudad, en este concretamente se capturan dos banderas, que son estas dos. Estas leí en su día que estaban en la catedral de Sigüenza. Estas son de esta batalla, están ahí expuestas, yo no sé, nunca las he visto, las vi en internet y las he colgado aquí. Aquí veis amarillo, azul, esto es un rojo, se averigua más que nada, amarillo, azul y rojo, bueno, pues las banderas de la época. A ver quién está pensando en una Union Jack, en el siglo XVI. Bueno, finalmente las fuerzas inglesas logran llegar a Cascais totalmente cascadas, estaban exhaustas. Embarcan como pueden y salen a escape de aquí. Salen de escape de aquí siendo seguidos, fijaros qué dato más curioso, galeones modernos de Francis Drake perseguidos por galeras de Alonso de Bazán y les capturamos un montón de barcos. Finalmente ya no había voluntad de combate. Sálvese quien pueda, y la contraarmada llegó a Inglaterra, donde la reina Isabel, me imagino que igual que cuando Francis Drake le trajo las riquezas aquellas, pues ese fue el yin, y le pasaría el yang. Se le caería la peluca al suelo y le daría un colapso nefrítico, no sé si eso existe, y le daría un yuyu a la tía. ¿Cómo? ¿Que tenías que ir a Santander? ¿No has ido a Santander? ¿Has atacado La Coruña? ¿No has podido tomar Lisboa? Las Azores, ya de las Azores no vamos a hablar, de interceptar la flota de Indias. Esa fue la contraarmada
que nadie conoce, porque claro, como esa no está escrito en los libros de historia que nos han escrito otros escritores, pues no están en los libros. Bueno, amigos, esta ya estamos a punto de acabar. Mirad, esta es muy importante. Esta es muy importante porque cuando hablamos al principio de contextualizar la historia, todo el mundo sabe de la Armada Invencible, todo el mundo sabe de Francis Drake, todo el mundo sabe de los temporales, todo el mundo sabe de Felipe II, pero nadie sabe que al final de la guerra el tratado fue extremadamente beneficioso para España. Se puede decir que España, la monarquía hispánica, fue la que ganó la guerra. ¡Qué cosas! Sabemos un episodio menor. Y entonces la pregunta que tiene que hacerse aquí uno es, ¿y entonces por qué hemos hablado de la Armada? Esa es la pregunta correcta. ¿Por qué estamos aquí perdiendo el tiempo? A mí me gusta mucho la historia naval, pero ¿por qué hemos estado aquí una hora hablando de la Armada cuando finalmente la Armada Invencible que ganan los ingleses? Cuando finalmente ni ganan los ingleses, ni fue una batalla, y lejos de todo eso, la monarquía hispánica sale beneficiada. Porque hemos leído los libros que han escrito, pues ¿quién los han escrito? Finalmente, fijaros que en la mesa de negociaciones, en el bando hispánico, hay también flamencos. Hay flamencos, ¿de acuerdo? Bueno, Inglaterra se compromete a no ayudar más militarmente a los Países Bajos. Inglaterra se compromete a no ejercer el transporte comercial entre la península ibérica y los holandeses. Inglaterra se compromete a dejar abierto el Canal de la Mancha, casi nada, ¿eh? Inglaterra se compromete a que no habrá más ataques corsarios a las posesiones ultramarinas españolas. Ya veremos si lo cumplen o no, ¿eh? Pero esas son las condiciones del Tratado de Londres. Mientras lo que cede España es que no restaurar, se compromete a no intentar restaurar, que no es poco, ¿eh? el catolicismo, en Inglaterra. ¿Por qué? O lo que es lo mismo. Esto no es una cuestión de religión, esto es una cuestión de política. ¿Por qué? Porque la corona de Isabel, acabamos ya, porque la corona de Isabel va de la mano del anglicanismo. Si gana la causa católica, Isabel I desaparece. Esto no tiene nada que ver con rezar a un dios o rezar a otro. Esto es una decisión política, ¿de acuerdo? Para salvar a la monarquía inglesa. Y esto ocurre cuando ya se han muerto los dos reyes que empezaron todo esto. Felipe II muere, le sucede su hijo, Felipe III, Isabel I muere y le sucede Jacobo I. Amigos, no tengo nada más que contaros. Esta con la tontería, bueno, pues ya llevamos 3. Esta es el planning de la Fundación de Conferencias para prácticamente hasta verano, una por mes. Lo previsto es hablar de estas cosas en esas fechas. Estad pendientes a la Fundación porque yo soy un soldado y yo estoy pendiente de muchas cosas con las cuales no tengo control. Entonces, si hubiera algún cambio, en su momento la Fundación lo comunicaría. Os invito a no perderos la del 20 de febrero en este mismo sitio, a esta misma hora, que será la de Cartagena de Indias. Blas de Lezo, sí, y otros muchos. Y otros muchos. Hablaremos de Cartagena de Indias por enésima vez, que hay alguno que aquí vendrá a roncar. Amigos, quiero dedicar este modestísimo trabajo al último de nuestros caídos, al último de nuestros muertos, a Manolo Alonso, Speedy, fallecido por enfermedad terminal hace unas pocas semanas. Militar, soldado, esposo, padre y amigo. No tengo nada más. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy absolutamente encantado de hablar con vosotros de lo que queráis. Sí, por favor. Sí, por favor. Entonces, el grupo de barcos que iba de la Armada, España se componía de galeras y galeones. Vamos a ver, sobre todo eran naves. No, había de todo. No. Había de todo, porque cada territorio de la monarquía hispánica colaboró con lo que pudo o con lo que tuvo. ¿De acuerdo? Entonces, había galeones. Lo que pasa es que galeón es una palabra que hay que entender bien. Es un nombre de un barco genérico, pero si ya miramos específicamente, había muchas naos, había muchos barcos de transporte con cañones,
Entonces, la Armada era un grupo absolutamente heterogéneo de barcos, muy heterogéneo. Los barcos de guerra eran, y se ponían en los puestos clave en el despliegue de media luna invertida de la Armada. Las galeras fueron galeazas, sí, y fueron galeras, pero las galeras no llegaron a Inglaterra. Las galeras salieron, pero el Atlántico se las comía y se tuvieron que dar media vuelta. La galera, acordaros, es un barco mediterráneo, tiene muy poco bordo, no aguantaba los envites de mar. Tanto es así que se quedaron en La Coruña. O sea, no se puede decir que la Gran Armada eran galeras, no. Galeras ha habido en muchos sitios, cuidado, porque era un barco que tuvo su evolución hasta que ya su diseño colapsó. La galera, cuidado, la galera es un barco que, salvando las distancias históricas y tecnológicas, ha estado más de un milenio operativa, porque las galeras de Álvaro de Bazán, quitando 4 cosas, son las mismas galeras que los romanos, quitando 4 cosas. El timón de codaste, a lo mejor una vela de cuchillo, una vela latina, y más remeros en los bancos, pero poco más, poco más. Sí, más. ¿Alguien más? Sí, por favor, Javier. A mí no me ha quedado claro por qué los ingleses no llegaron a tomar las Coruñas con esa superioridad de barcos y de hombres. Y de todo. De los 5 barcos que había en la bahía. De los 5 barcos de la bahía, olvídate porque se los cepillaron en 0, porque al final, vamos a ver, en el siglo XVI esto también nos va a servir para las próximas charlas. Y esto es una cosa que no se tiene del todo clara. En el siglo XVI es el siglo en el que se generaliza el uso de la pólvora, el uso militar de la pólvora. La pólvora existía de antes, pero militarmente se generaliza en el siglo XVI. Toda la pólvora, todas las armas que utilizan pólvora, todas sin excepción, que utilizan pólvora en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, funcionan exclusivamente por la energía cinética del proyectil. Punto y final. Hablando en plata, por el zurriagazo que pega el proyectil. No hay explosivo, no hay una espoleta, no hay nada de eso. Todavía no se ha inventado nada de eso. Es decir, al hilo de tu pregunta, Javier, para entrar en una ciudad fortificada, abaluartada, hay que hacer una brecha. Hay que hacer una brecha. Tú no te puedes enfrentar contra murallas. Hay que concentrar artillería de sitio, de asedio, que eran piezas gordas de A24, concentrarla, concentrar el tiro en una parte de la muralla, en un lienzo, en una cortina se llamaban, y ahí derrumbar, y a partir de ahí tener una brecha para lanzar el asalto. Cuando hablemos de Cartagena de Indias, veremos del desastre que supone lanzar un asalto a una fortaleza donde no hay una brecha. ¿Por qué no pudieron? Porque todo eso es tiempo. Eso implica y fíjate que los tíos lo intentaron y lo hicieron. Hicieron una mina que explosionó 2 veces, explosionó con pólvora. Cuidado, la pólvora no es explosivo, La pólvora, la reacción química es distinta. Aquí hay mucha gente que sabe mucho de esto. La reacción química de la pólvora no es la misma que la del explosivo. Son cosas distintas. Javier, pero es que entonces había proyectiles que se rellenaban de pólvora. Sí, es cierto, pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo yo. Eso se tiraban con morteros y eran contra personal y de cada 10 fallaban 7. Tenemos muchos restos de morteros. No es una granada explosiva. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que la mina, la segunda, se derrumbó, hicieron un agujero y la brecha la hicieron. Pero la actitud de los defensores de La Coruña impidió que penetraran en la ciudad. Dicen también los libros que cuando pasaron por el barrio de la Pescadería, por el Istmo, los ingleses se pusieron tibios de Albariño. Yo eso ya no lo sé. ¿Es posible? No lo sé. Eso dice algún libro que otro, que los tíos iban ciegos y tal y cual. Yo trato de viajar en el tiempo, perdonadme la osadía, yo qué sé, y me pongo en ese pellejo. Estamos en La Coruña, aquí no hay nada, esto es una mierda. No estamos en Santander, empieza ya aquí a haber enfermos, estos tíos no se rinden, aquí no conquistamos nada, la que nos va a caer aquí. Vámonos a lo seguro, vamos a tomar Lisboa, que de los 3 puntos es el tercero, pero bueno, o el segundo, y tal. ¿Por qué no lo tomaron? Por muchas cosas, y ahí hay que entender al defensor.
Como en Cartagena de Indias, igual. ¿El defensor en qué piensa? ¿En el valor? Claro que sí. No seré yo el que no hable del valor de los coruñeses o de los que allí anduvieron, pero hay que pensar en todo. Ahí estarían los tíos hasta el gorro de ingleses, defendiendo lo suyo, defendiendo a sus familias, con odio a muerte al invasor, los de la Armada con ganas de desquite, seguramente. Estos han venido a mi tierra, morir matando, que esto se acabe ya. Todo eso me imagino que iría en la misma ecuación. Y al final no pudieron. Si hubieran estado 2 meses más, ¿habrían tomado La Coruña? Supongo que sí. Yo no lo sé. Pero La Coruña no estaba en el pensamiento de nadie. En el pensamiento de nadie. Y no pudieron tomarla. Ahí está María Pita y sus secuaces. ¿Más preguntas? Sí. ¿Perdón? Buena pregunta. Yo no lo sé. Supongo que sería un paseo militar para lanzar el posterior ataque a Lisboa. Supongo que sería así. Vamos a tomar esta plaza de tercera regional, digo yo, nos abastecemos aquí de lo que sea, capturamos a lo que sea, igual aquí hay barcos de la Armada para decirle a la reina que nos hemos cepillado lo que nos hemos encontrado y después ir a Lisboa. Digo yo que nuestros pensamientos, porque nadie lo entiende, Isabel tampoco lo entendió, la reina tampoco lo entendió. La Coruña, tío, que eso no se ha perdido en La Coruña. Fijaros el valor de la plaza, tenía una compañía de ejército regular, no era una plaza importante ni siquiera en la monarquía hispánica. Sara. Buena pregunta, no lo sé. Esa es una magnífica pregunta, Sara. Eso es una magnífica pregunta. No. Vamos a ver, yo creo que no le hizo falta. Cuando Felipe II domina lo que domina, las habladurías le dan igual. Es imbatible en todos los campos de batalla, es dueño de medio mundo. No sé, en España no se ponía el sol. Cuando él trinca las posesiones de Portugal, es que domina 4 de los 5 continentes. Es decir, a él le daba igual las habladurías holandesas y él lo que nunca pudo saber era en lo que iba a devenir todo esto, en la leyenda negra o en el negro legendarismo actual del que disfrutaban ahora. Que hubieran, porque esto surge en el siglo XVI, cuando los enemigos de la monarquía hispánica no pueden vencer militarmente a Felipe. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo difaman. ¿Y cómo se hace eso? La imprenta está recién inventada. Hay mucha gente que no sabe leer, pero como tenemos una imprenta, los tíos inventan una serie de panfletos, porque eran así, de pasquines, de trípticos, o tabillas llamaríamos hoy, flyers, que con la imprenta ponen dibujos de lo malos que eran los españoles. Y es verdad, hay que entenderlo. Nosotros haríamos lo mismo. Y se ve al duque de Alba comiéndose a niños, eso se ve, Y a los españoles quemando negritos en las Indias, muchas barbaridades negro-legendarias parten de esos pasquines, de Theodore de Brie, entre otros muchos, ¿de acuerdo? De enemigos alemanes del norte de Europa, de enemigos holandeses, pero eso a Felipe II se la trae al péndulo, le da igual. Felipe II domina el mundo y le da igual, porque no dejan de ser pataleos. Antes he puesto el símil porque creo que es verdad. Nosotros hacemos lo mismo, amigos. Salvando las distancias, hacemos lo mismo. El que es de un equipo de fútbol siempre habla mal del equipo de fútbol contrario. El que es de un partido político siempre habla mal del partido político, de la acción política contraria. Es decir, la campaña de propaganda es algo muy habitual en nuestro. Esto llegará, Sara, al culmen en 1898, cuando vengas a la conferencia, que es no sé ni cuándo, porque ahí los reyes de la propaganda, la prensa amarilla que se llamó, que es ya elevado al extremo, es decir, el influir en la opinión pública, el cuarto poder, influir en la opinión pública a través de medios de comunicación social, que en ese momento era la prensa. Hoy es esto, el móvil, no lo puedo sacar porque me lo he olvidado, hoy es el móvil, el 99,9, lo digo porque estoy convencido de lo que digo, el 99,9 de lo que me llega por WhatsApp es basura maloliente amarillista.
Así de claro lo digo. Son noticias que no están contrastadas, que están tergiversadas, que buscan opinar en un sentido, porque yo lo leo y me mola, porque como soy del Hércules, pues me mola que hable mal del Elche, y me viene del Hércules, que malos son los del Elche y fulanito tal, y me mola, y yo eso lo reenvío, pero eso no deja de ser basura barata, ¿eh? Basura barata. Hay que leer, hay que documentarse. Entonces yo creo que por ahí van los tiros, ¿eh? Hace poco leía también, preparando otra conferencia, que también no os la ha ofrecido mi coronel, pero la ofrezco porque ya la tengo hecha, de la intervención de la ayuda española a la independencia de Estados Unidos, cómo efectivamente España, fijaros, en fin, no quiero extenderme, lo que hizo España en la segunda mitad del siglo XVIII con los Estados Unidos, eso tenía que estar escrito en el Monte Rushmore. Es decir, la ayuda de España militar, económica, es que se sale de cualquier imaginación. Y es que no tenemos ni idea. Los americanos no lo saben, pero es que nosotros tampoco lo sabemos. El Real de A8, los millones de los esfuerzos, las campañas militares, Luis de Córdoba, la Armada, Menorca, Gibraltar, todo eso no se sabe nada. ¿Por qué? Porque alguien vendió el relato de que España no fue importante y nosotros hemos tragado el relato de que España en la independencia de Estados Unidos no fue importante. Y por eso cuando sale Mel Gibson en la película esa del Yorktown, pues entra la escuadra francesa, pero nadie dice que esa escuadra francesa fue pagada por los particulares de La Habana española, de Cuba española. ¿Qué cosas? Ya lo hablaremos, mi coronel. Hay que buscar una fecha nueva para hablar de los estados. Más cosas. Sí, por favor. La imagen típica de la Armada llegando con las tormentas, todo eso es una ficción. No, que fue destruida en mucha parte con las tormentas. Sí. Toda la costa occidental de Escocia y de Irlanda está regada de barcos españoles porque hubo una galerna en ese momento, como no había pasado, y los barcos se estampaban, no podían hacer otras cosas, se estampaban contra la costa. O sea, el fracaso que no derrota, a diferencia de la contraarmada, ¿verdad? El fracaso de la Armada Invencible fue por los temporales. Ahí perdimos los 30 barcos, porque